Buenos días. Bueno, yo soy la profesora Laura Roner, profesora titular de Lingüística 1, y bueno, hoy estamos reunidos para hacer un repaso de lo que es SUSIR, el signo lingüístico, y lo que es el estudio del lenguaje para él. Así que bueno, vamos a ir iniciando un poquito esto. No sé por qué no pasa. Bueno. Si apretas Enter. Ahí estamos. Sí, se ve que es este. Vamos. Perdón, siempre hay una falla técnica. Y a mí me suele pasar seguido. Bien, acá les muestro la bibliografía, principalmente, que es con la cual nos manejamos durante el año. Para la temática es el curso de Lingüística General de SUSIR, que es la fuente escrita por él mismo, y ahí están todos los capítulos detallados. Entonces, vamos a empezar un poquito por el objeto de estudio de SUSIR, es decir, qué es lo que él quería buscar. Sabemos que SUSIR, bueno, se ubica principalmente a inicios del siglo XX, más o menos en 1916, y tiene una influencia. No vamos a detenernos a ver su perfil, porque no es el tema de hoy, pero sí es importante marcar un poco todos los antecedentes que tiene en su formación como lingüista. Tiene influencia del sociologismo, es decir, va a tener una perspectiva del lenguaje como un hecho social. Por eso vamos a ver una influencia filosófica muy importante de Durkheim y de una serie de filósofos que le van a dar un perfil muy distinto a los lingüistas de la época. A su vez, tiene influencia del psicologismo, es decir, va a poner en su teoría y en su perspectiva una impronta de mentalismo que por medio de la filosofía y de la introspección otorga esta herramienta necesaria para que él piense que puede conocer perfectamente lo que ocurre en el cerebro. Entonces va a haber influencia de la psicología social y de la psicología general. Ahora bien, en base a eso, SUSIR plantea lo que es la semiología o la semiótica para los norteamericanos, que es la ciencia que estudia estos sistemas de comunicación humana en el seno de la vida social. Y entonces, cuando empieza a estudiar a este signo lingüístico, que es en realidad el objeto de su estudio, plantea que lo que estudia SUSIR es este signo que no une una cosa y un nombre, sino que une un concepto y una imagen acústica. Acá tenemos la gatita, perdón, pero ella también le gusta la lingüística, así que la tenemos acá de compañía. Bien, entonces, esta cuestión del signo lingüístico tiene que ver un poco con la unión del nombre y el significante. Ahora bien, ¿cuál es la materia de la lingüística? Esas manifestaciones del lenguaje humano tienen en cuenta cada periodo, todas las formas de expresión. Entonces, ¿qué es lo que va a tomar la lingüística? ¿Cuál es la materia de estudio? Esas manifestaciones del lenguaje humano. ¿Y cuál es la tarea de la lingüística? Si bien la tarea de la lingüística, digamos, podemos describirla diversamente, hacer descripción de la historia, de las lenguas, que fue lo que pasaba un poco en la historia, ¿no? Entre la gramática comparada, la histórica. Pero también se puede buscar como tarea de la lingüística las fuerzas que intervienen de una manera universal y permanente en las lenguas, cómo se establecen esas leyes generales. Pero principalmente la tarea más importante es deslindarse en este momento y definirse ella misma como ciencia. Esta es la tarea que SUSIR entonces toma o la cual empodera. Y debe buscar un objeto de estudio. ¿Cuál es ese objeto de estudio? Ese objeto de estudio de la lingüística, que si bien en otras ciencias que estudiaban el lenguaje tomaban ese objeto de estudio, no en sí misma, sino, por ejemplo, el lenguaje con la religión, el lenguaje con la filosofía. Acá la lingüística necesita encontrar su objeto de estudio. Y su objeto de estudio se presenta con dos caras, es decir,
El fenómeno lingüístico presenta dos caras que se corresponden, sin la cual no existe una y la otra. Es decir, Saussure hablaba de dos reversos de una misma moneda o de una hoja de papel. Pero ¿qué sucede? El objeto de estudio, cuando Saussure se encuentra con el lenguaje, ve una serie de dominios muy diversos y hasta contradictorios. Dominio físico, psíquico, fisiológico. A su vez es un sistema establecido y es una evolución. Tiene un lado social y un lado individual. Es una institución actual y también es producto del pasado. Entonces, al encontrarse con este objeto de estudio, Saussure ve algo heteróclito y ve algo multiforme. No puede encontrar en el lenguaje el objeto de estudio. Por tanto, tomado en su conjunto, dice, el lenguaje es multiforme, heteróclito, tiene diferentes dominios, que son los que recién describíamos, y entonces necesita hacer un análisis para poder deslindarlo y encontrar su objeto de estudio. Allí llega a la lengua. Es una parte del lenguaje esencial, que es a la vez un producto social de la facultad del lenguaje, ¿verdad? Un conjunto de convenciones necesarias. La lengua es adquirida, es convencional, es un sistema de signos. Empieza a analizar lo que es la lengua y entonces empieza a buscar el lugar de la lengua en los hechos del lenguaje. Por supuesto que en el conjunto de ese lenguaje, la esfera de la lengua se sitúa ante el acto individual que te permite reconstituir el circuito de la palabra, que es lo que él plantea. Entonces, cuando empieza a analizar este lugar de la lengua, repito, vuelve a encontrar el concepto y la imagen acústica, que luego llamará significado y significante. Y allí es donde describe la lengua como un tesoro depositado por la práctica del habla en los sujetos que pertenecen a esa misma comunidad. Un sistema gramatical virtualmente existente en cada cerebro y en los cerebros de un conjunto de individuos por este carácter social. Entonces la lengua no está completa en ninguno, no existe perfectamente más que en la masa. No puede desprenderse de ese carácter social de ninguna manera. Es así entonces que cuando empieza a definir la lengua, deslindándola del lenguaje, puede localizarla y puede ubicarla, incluso diríamos diferenciarla del habla, en un aspecto psíquico, a diferencia del habla, que sería un aspecto psicofísico, y físico diríamos directamente. Entonces, cuando empieza a deslindar el objeto de estudio, crea su primer dicotomía, que es la dicotomía lengua y habla. Describe entonces estas dos instancias, la lengua como social, esencial, psíquica, sistemática, porque crea sistema, como recién dijimos, es un sistema de signos, y forma, porque es constante y no cambia. A diferencia del habla, que es individual, accesoria, psicofísica, asistemática y sustancia. Una vez descritas estas dos caras, digamos, del lenguaje, se queda con la lengua como objeto de estudio, justamente, principalmente por el tema de la forma, es decir, de que es constante y no cambia. Como muy positivista Saussure, necesitaba un objeto constante para poder exponerlo, ¿no es cierto?, a un método de investigación. No podía ser un objeto de estudio cambiante. Entonces, lo contrapone justamente al habla, que el habla es una institución, digamos, que evoluciona, no es constante. Bien, pero nunca deja de reconocer la interdependencia entre lengua y habla, la necesidad, vuelvo a insistir en este ejemplo de las dos caras de una misma moneda, y conjuntamente con esta cuestión de elegir lo constante y lo que no cambia, también describe dos tipos de lingüísticas en el estudio de la lengua. La lingüística externa, que es la que se ocupa del estudio de todos los puntos en el cual la lingüística toca diferentes ciencias como la etnología y sus relaciones con la lengua, la historia política, las conexiones con las instituciones, es decir, educación, iglesia, religión, todo cuanto refiere a la extensión geográfica de las lenguas y a sus diferentes fraccionamientos dialectales. Y la lingüística interna, que se ocupa de todo lo que es
justamente interno a la lengua, que es decir, todo lo que concierne a su sistema y a sus reglas, a su funcionamiento interno. La lengua, como dijimos, es un sistema que no conoce más que su propio orden, y ese propio orden está dada por las leyes que la rigen, es decir, la lingüística interna. También, una vez establecido el objeto de estudio, Saussure empieza a buscar el método con el cual va a estudiar a este objeto de estudio, y es allí donde surge la contradicción entre la lingüística estática y la lingüística evolutiva. Por lo tanto, empieza a participar el factor tiempo en esta búsqueda, y bueno, allí es que describe dos ejes muy importantes: el eje de las simultaneidades, que concierne las relaciones entre las cosas coexistentes, de donde está excluida toda la intervención del tiempo, y el eje de las sucesiones, en el cual no se puede considerar más que una cosa cada vez, porque aquí sí participa el tiempo. Por lo tanto, hay un elemento detrás del otro. Acá tenemos dos rutas totalmente divergentes, y por eso es que esta lingüística estática versus lingüística evolutiva nos va a dar lugar a la descripción de dos posibilidades: la lingüística sincrónica, que es la estática, y la lingüística diacrónica, que es la evolutiva. También Saussure plantea en esta búsqueda del método esta participación del tiempo que tiene que ver con el estado en el cual va a estudiar a la lengua. Por tanto, la lingüística sincrónica se va a ocupar de las relaciones lógicas, psicológicas, que unen a esos términos coexistentes en un mismo estado de lengua. Es un corte que se hace en la historia y se estudia ese estado de lengua, sin importar el anterior o el futuro. Mientras que la lingüística diacrónica estudia, por el contrario, todo lo que tiene que ver con los términos sucesivos. Así se puede ver todo lo que es la lingüística evolutiva y los cambios en la lengua de generación en generación. Ante esto, y viendo también cuál es el estado primordial para el estudio de ese objeto que era la lengua, de ese objeto de estudio que es la lengua, quiere comprender el estado que tiene que hacer, a donde va a poder ver la lengua con sus reglas internas y en forma más pura. Por tanto, plantea que a la lengua no se la puede describir ni fijarle normas para el uso, más que colocando al lingüista en un estado determinado. Por ese motivo, en esta segunda dicotomía, buscando el método de estudio, en donde describe los dos estados, es decir, sincronía y diacronía, y con las características que ya hemos visto y que ahí las tienen presentes, se queda con el método sincrónico, es decir, con la sincronía, considerando que ese hecho sincrónico es la relación entre los elementos simultáneos, y es lo que él quiere observar, los elementos simultáneos de la lengua. Ya tiene el objeto de estudio a través de la primera dicotomía, ya tiene el método de estudio a través de la segunda dicotomía. Primera se queda con el objeto de estudio, que es la lengua. Segunda dicotomía, elige el método sincrónico para estudiar esa lengua, es decir, la estudia en un estado de lengua, en un corte, en el tiempo, para poder ver su estructura interna como buena estructuralista que es Saussure, y las reglas y las leyes de su interior, para ver ese sistema de signo que constituye la lengua. Y ese sistema de signo es el otro punto que vamos a analizar hoy, el signo lingüístico. Decíamos que la lengua es un conjunto de signos. ¿En qué consiste este signo? Bien, en primer lugar, el signo lingüístico es una entidad psíquica, compuesta por dos caras: concepto, imagen acústica, significado, significante. Lo vimos en el circuito al principio del tema. Esos términos están unidos en nuestro cerebro por un vínculo de asociación. Y esa combinación de ambos produce una forma, y no una sustancia. Una forma que es constante y que no cambia, y que se encuentra en el cerebro de todos los hablantes. Entonces, ese concepto y esa imagen acústica, psicológico, en nuestro cerebro y en una comunidad social que comparte ese mismo signo. La lengua, entonces,
elabora esas unidades al constituirse en dos masas amorfas, una masa amorfa de pensamiento y una masa amorfa de sonido. Pensamiento, sonido, y el papel de la lengua es servir de intermediaria entre ese pensamiento y ese sonido. Entonces, Saussure la compara con una hoja de papel en donde el pensamiento es el anverso, el sonido es el reverso y no puede cortarse uno sin cortar el otro. Es decir, justamente por eso constituyen una misma forma, una única forma que no puede ser desunida de ninguna manera. El signo lingüístico tiene dos principios fundamentales. El primer principio es lo arbitrario del signo, el segundo, el carácter lineal del significante. El primer principio, lo arbitrario del signo, es decir, que no existe un motivo o una razón por la cual un determinado significante se relaciona o se asocia a un determinado significado. Es decir, esa causa es inmotivada. Y de ese principio se desprenden dos caracteres, la inmutabilidad y la mutabilidad. Es decir, que el principio de arbitrariedad está dando dos caracteres contrapuestos, pero que son los que facilitan, por un lado, el carácter social del signo. La inmutabilidad está fuera del alcance de cualquier cambio individual. Cualquier hablante no puede cambiar una lengua por sí mismo o por simple voluntad. Entonces existe esta característica de inmutabilidad en donde ese carácter arbitrario del signo permite que no pueda modificarse y que justamente mantenga ese complejo del sistema y tenga una gran alta resistencia a la inercia colectiva de toda innovación lingüística. Pero a su vez, esa arbitrariedad va a facilitar la mutabilidad solo en algunas ocasiones, es decir, cuando el tiempo y la masa parlante o la fuerza social se asocien para que este principio de alteración se funda en un principio de continuidad. Por supuesto que este cambio va a venir desde el habla. Eso lo podemos ver muy frecuentemente, es decir, una lengua tiene una serie de reglas internas, pero luego, a partir de la masa parlante y el tiempo, hay términos que comienzan a utilizarse en las lenguas, principalmente muchas veces en el lenguaje de los jóvenes, empiezan a introducir nuevas palabras o nuevos usos de las palabras y a partir de esa habla, ¿no?, que se empieza a hacer social, se comparte en la comunidad y finalmente esa acción de la masa parlante y del tiempo hacen que la lengua cambie. Bien, el otro punto que teníamos es el carácter lineal del significante, ¿verdad? El carácter lineal del significante tiene que ver que justamente el significante es de naturaleza acústica, por tanto se desarrolla en una línea, en el tiempo, y esa línea no puede garantizar otra posibilidad que no sea un elemento sucesivo al otro, por esta naturaleza acústica y el tiempo. Bien, ahora vamos a analizar un poco el concepto de valor lingüístico que está relacionado justamente con el signo. Siempre partiendo del concepto de que la lengua es un sistema de signos, cuando hablamos de sistema de signos hablamos de sistema de valores. Y el valor de un signo está dado por la presencia simultánea de los otros términos, que son solidarios dentro de ese sistema de la lengua. Es decir, el signo se define por oposición, relación y negación con los demás. Ahí adquiere su valor positivo, pero mientras no se opone, no puede ser considerado como tal. El valor lingüístico, desde el aspecto conceptual, lo podemos definir como la constitución única por sus conexiones y diferencias con los otros términos de la lengua. Es decir, se opone a esos términos y por tanto se define. Y desde el aspecto material, el valor lingüístico tiene que ver con la importancia de la palabra. La palabra no es el sonido por sí mismo, sino las diferencias fónicas que ese sonido plantea, permite y garantiza al distinguir esa palabra de todas las demás. Incluso el orden de las palabras.
Puedo tener una serie de fonemas que los ordeno de una manera y me dan un significante, y si los ordeno de otra manera me dan otro. Por ejemplo, puedo tener la palabra pata y con esos mismos fonemas formar tapa. ¿Qué hice? Ordené diferente esos fonemas y por lo tanto convoqué con ese significante a otro significado. Por tanto, el aspecto material es muy importante también, tan importante como el conceptual, porque de acuerdo a su ubicación es la evocación del significado que vamos a hacer. Y bueno, finalmente el valor lingüístico del signo considerado en su totalidad, es decir, en su aspecto conceptual y en su aspecto material, es decir, significante, significado, es, como dijimos, se define puramente negativo y diferencial en su combinación para luego constituirse como un hecho positivo. Cuando se comparan los signos entre sí, como términos positivos, es decir, ya consolidados como signos, ya no se puede hablar de diferencias, porque ya está el signo constituyendo ese sistema de lengua y ya está identificado como tal. Entre ellos no hay más que oposición, entre esos signos. Bien, y en relación a estos signos, Saussure describe dos tipos de relaciones entre ellos: las relaciones sintagmáticas y las relaciones asociativas. En un estado de lengua, como es el que toma él, ¿no es cierto?, en un estado sincrónico, un método sincrónico, todo se basa en relaciones, y esas relaciones y diferencias entre los términos se despliegan en dos esferas distintas, que van a tener un orden determinado. Entonces, ellos corresponden a dos formas de nuestra actividad mental, que son ambas indispensables para la vida de la lengua: las relaciones sintagmáticas y las relaciones asociativas. Las relaciones sintagmáticas se dan entre los elementos que se alinean uno detrás de otro, cuando hablábamos del carácter lineal del signo, que tiene que ver con la secuencia en el tiempo, y en la cadena hablada. Son elementos que se dan en presencia, dice Saussure, es decir, están todos presentes en esa cadena hablada y evocan la idea de un orden de sucesión y un número de elementos. Mientras que las relaciones asociativas, sus elementos se relacionan en la mente del sujeto, es decir, que sus términos están en ausencia. Si yo, por ejemplo, selecciono la palabra casa para constituir una oración y decir la casa es linda, selecciono casa y todas las relaciones asociativas vinculadas a casa quedan en absencia, o sea, están en mi cerebro como hablante, pero no las evoco. Pude haber evocado hogar, house, pude haber evocado cualquiera de esos sinónimos, sin embargo, solo seleccioné casa para esta estructura. El resto de las relaciones con casa constituyen, desde el punto de vista semántico, este ejemplo, porque también se pueden dar desde el punto de vista morfológico, sintagmático, etc. Desde el punto de vista semántico están en absencia. Y no presentan un orden determinado, porque pueden tener o no un número definido, de acuerdo al elemento en cuestión. Salomé, salí. Bien, ahí estamos. Para terminar, la importancia de los aportes de Saussure tiene que ver con el estructuralismo y bueno, con todo lo que recién estábamos relacionando en cuanto al objeto de estudio, que es la lengua, es un método, que es el método sincrónico, el signo, que es la estructura de su objeto de estudio y que tiene que ver con esta característica estructural de la lengua y de la perspectiva que Saussure tiene en este punto de estudio. La importancia de esto para la fonoaudiología, principalmente en el futuro de los profesionales, tiene que ver para todos aquellos que se dediquen a la rehabilitación del lenguaje, tanto en niños como en adultos, y tiene que ver con un concepto que es el que luego, en el futuro, vamos a utilizar para rehabilitar, y que es volver a consolidar este signo que en las patologías, principalmente de los adultos, se deteriora y debe ser reencauzado no solamente en el cerebro individual del paciente, sino también en el uso, si se quiere, en la pragmática que está vinculada al uso social del lenguaje.
Bueno, ahora si tienen algunas dudas, preguntas, hacemos un cortecito para recepcionar por el privado las dudas y los respondemos en un minutito.